hablar sobre la relación que hay entre la biología estructural y la ingeniería biomédica, es decir, cómo el aprender, saber temas de biología estructural puede ayudarnos a desarrollar nuevas tecnologías en diferentes aspectos de la biología relacionada a la medicina, ¿no? Sobre todo en la parte aplicativa. Actualmente, como ya ha sido mencionado, soy profesor del Departamento de Ingeniería en la Universidad Cayetano Heredia y vamos a empezar nuestra charla explicando primero qué es la biología estructural, por si alguien no conoce o no sabe muy bien cómo es y de qué trata este campo de investigación, para qué es útil, es decir, de qué nos sirve aprender sobre la estructura de las moléculas, de las biomoléculas. Luego les contaré un poco sobre algunas técnicas experimentales que se usan en biología estructural, algunas técnicas computacionales también. Luego vamos a ver lo que estamos haciendo actualmente en la Universidad Cayetano Heredia, particularmente en la unidad de moléculas individuales, en los temas relacionados a biología estructural, ¿no? Y finalmente les contaré un poco de quiénes están colaborando con nosotros, con quiénes formamos parte o de qué red internacional somos parte en esta tarea de impulsar y promover la biología estructural. Muy bien, la biología estructural es el estudio de las estructuras 3D, las estructuras tridimensionales, de los diferentes arreglos moleculares que hay en las moléculas o macromoléculas biológicas, ¿no? Por ejemplo, proteínas, ácidos nucleicos, el nucleosoma, el ribosoma, los fosfolípidos que forman parte de las membranas biológicas, las hormonas, ¿no? Y luego como estos diferentes complejos moleculares que se forman pueden ser elucidados en términos de su estructura atómica molecular, ¿no? Primero nos encargamos de obtener la estructura 3D, por ejemplo, de una proteína, a veces con su ligando, a veces sin el ligando, pero a veces esta proteína forma parte de un arreglo más grande, ¿no? Que sería, por ejemplo, este arreglo de proteínas, este es un oligómero de proteínas, ¿no? Y luego, cómo estas proteínas, así en complejo, pueden a su vez formar parte de un complejo de un sistema más grande, como por ejemplo aquí tenemos la estructura del SARS-CoV-2, ¿no? Que ha sido probablemente el virus más estudiado en el tiempo, en un tiempo récord, ¿no? Y esto es más o menos todas las proteínas que contiene o que forman parte del virus de SARS-CoV-2. La famosa proteína Spike la tenemos aquí. Esta es, ¿no?, la proteína que es importante en la entrada del virus hacia la célula del hospedero porque es la que interactúa con los receptores en las células del hospedero, ¿no? Aquí hay otras proteínas, algunas son estructurales, otras no, pero el punto aquí es que cuando queremos entender cómo funciona, por ejemplo, este virus, cómo es que es eh, virulenta, cómo es que interactúa con la célula hospedero, lo que se hace normalmente, y esto aplica a todos los virus y en general a todos los patógenos, es que tratamos de conseguir las estructuras de todas sus proteínas, ¿no? De todo lo que estructuralmente forma parte y no estructuralmente forma parte del virus. Ya. Esa es la idea de conocer la estructura de estos organismos en términos de proteínas. Muy bien, pero ¿qué nos permite conocer la estructura de las proteínas, del ADN, de las membranas, ¿no? En primer lugar, nos permite entender los mecanismos moleculares de los procesos biológicos. ¿Ya? Y esto a su vez, en términos de enfermedades, nos permite conocer el mecanismo, cómo es que, por ejemplo, la proteína Spike del SARS-CoV-2 interactúa con la célula del hospedero, ¿ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque es importante conocer los mecanismos biológicos, los mecanismos moleculares de esos procesos biológicos, porque una vez que entendemos el mecanismo molecular, primero los procesos biológicos, luego de las enfermedades, por ejemplo, de SARS-CoV-2, la interacción,
hospedero patógeno, podemos nosotros aplicar todo ese conocimiento para desarrollar fármacos. También es posible, en otras áreas, diseñar dispositivos médicos de tal modo que haya compatibilidad entre los tejidos biológicos y los dispositivos que estamos diseñando, porque en general cualquier material que sea introducido en un organismo, en una célula, va a despertar ciertas respuestas. Y dependiendo de la respuesta que nosotros querramos, es cómo debemos de diseñar nuestros dispositivos. Porque nos permite también desarrollar nuevos métodos de investigación. Ya vamos a ver, ahí hay un ejemplo de diagnóstico, de tratamiento, por ejemplo, diseñar una vacuna. Cómo se diseña una vacuna a partir de conocer la estructura de ciertas proteínas, ¿no? Muy bien. En general, diseñar un nuevo fármaco puede tomar todo este flujo de trabajo, ¿no? Que es primero identificar la proteína, la molécula target dentro del organismo, ¿no? Suponiendo que podría ser, digamos, una bacteria, ¿no? Entonces identificamos una proteína, ¿no? O algún complejo dentro de la bacteria, a veces es el ribosoma, ya identificamos el target, validamos el target, es decir, nos aseguramos de que efectivamente ese es el target que nos conviene atacar. Luego identificamos un set, por lo general son cientos de candidatos de fármaco, ¿no? Es decir, el fármaco o el antibiótico que va a atacar al blanco, que es el que se va a unir al blanco para luego, digamos, perturbar el desarrollo, el crecimiento de la bacteria. Identificamos el candidato a fármaco, el candidato a antibiótico, optimizamos y en todo este flujo ya se nos ha ido alrededor de 5 a 6 años, solamente en esta parte. Luego vienen los ensayos preclínicos, es decir, muy bien, ya tenemos un set de candidatos que podrían ser los que nos den un nuevo antibiótico y elaborar o desarrollar todos estos ensayos preclínicos en animales en los que, por lo general, lo que se persigue es descubrir, ¿no? Si es que esos candidatos antibióticos tienen efectos adversos, ¿no? Son tóxicos. Entonces se hacen estos ensayos en animales y eventualmente se va a encontrar algunos problemas, algunos candidatos a antibióticos van a tener que ser descartados porque son demasiado tóxicos. Algunos presentan un nivel de toxicidad que está dentro de lo permitido y entonces se puede pasar a la siguiente fase, que es los ensayos clínicos, de los que probablemente ya todos hemos escuchado hablar, que son los ensayos sobre personas, ¿no? Primero se hacen con un pequeño set de personas, probablemente unos 10 o 20, luego vienen algunas decenas de personas y luego un ensayo más grande en el cual se trata de involucrar la mayor cantidad de gente posible, miles de personas, para testear finalmente si es que el fármaco funciona o no funciona, ¿no? Y en todo este interín, ya fácilmente han pasado ya más de 10 12 años, ¿no? Eventualmente hasta 14 años. Entonces, un ensayo o un desarrollo de fármaco tradicional. En algunos casos se ha logrado ya en alguna de estas etapas incorporar el diseño asistido por computadora y con eso se han logrado reducir muchos de estos pasos y podemos llegar a escenarios en los cuales puede tomar entre 8 a 9 años eh, desarrollar una nueva droga, un nuevo fármaco. Ya. Ese es el escenario en el que al que nos enfrentamos cuando se desarrolla una nueva droga, un nuevo fármaco. Pero ¿cómo es que nosotros, o cómo por ejemplo, nos ayuda a las computadoras a nivel molecular? A nivel molecular, una vez que tenemos identificado el target y nosotros tenemos, por ejemplo, un candidato inhibidor, hacemos ensayos que se conocen como docking molecular, ¿no? En los cuales vemos cómo es que nuestro candidato a antibiótico se une al target, al blanco, a la proteína blanco, en diferentes posiciones. Eventualmente se hace un ranking de las mejores posiciones dentro del blanco. Y esto nos permite saber a nosotros
si es que las interacciones entre nuestro candidato a antibiótico, nuestro candidato a droga, son favorables o no son favorables, ¿no? Y no solamente esto, sino que al ser son cálculos computacionales, al mejorar en los últimos años el nivel de cálculo, es decir, ha sido acelerado, si antes tomaba, por decir, estudiar unas interacciones de estas tomaban un par de horas, ¿no? Vamos, estamos hablando de hace 20 años, ahora toman pues cuestión de minutos, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos permite a nosotros? Nos permite evaluar no solo un candidato a fármaco, sino nos permite evaluar miles, cientos, millones de candidatos, ¿no? En un tiempo razonable. ¿Y esto qué nos permite a nosotros? Nos permite identificar, en primer lugar, nos puede ayudar a identificar proteínas blanco, ¿no? Es decir, si tienes varios targets, si tienes eh, unos candidatos que podrían unirse a alguno de ellos, entonces empiezas a ver si es que tu candidato a fármaco se une o no a la proteína blanco. Y lo otro es que, por ejemplo, una vez si tú ya estás seguro de que tu proteína blanco es esta que ya has identificado, entonces puedes de este modo evaluar miles, millones de candidatos a fármacos sobre el blanco y luego te quedas, digamos, en vez de hacer experimentalmente evaluar estos millones de candidatos, ya no evalúas millones, sino evalúas apenas unos cientos o decenas, ¿no? Entonces nos permite a nosotros reducir la cantidad de ensayos experimentales que íbamos a realizar si es que no nos ayudan, digamos, los algoritmos, las computadoras, ¿no? Esto, el diseño de nuevos fármacos, tienen su fase experimental, tienen una fase computacional, que básicamente hacer este tipo de cálculos, y últimamente se ha introducido ya diseños o algoritmos de inteligencia artificial que están permitiendo que estos cálculos no sean solamente más rápidos, sino también más certeros, ¿no? Porque en los algoritmos de docking tradicional siempre existe el riesgo de encontrar falsos positivos, es decir, ligandos o candidatos a fármaco que la- el algoritmo te dice, sí funciona, se une bien, hay una buena energía de interacción, pero después al momento de hacer el experimento resulta que no funciona. Eso puede pasar, ha pasado. Pero se supone que ahora con la introducción de estos nuevos algoritmos de inteligencia artificial, esto se ha reducido tremendamente, ¿no? Ya, y ¿cuáles, cuáles son las perspectivas para trabajar en drug discovery, en diseño de fármacos, actualmente? Hasta hace unos años, esta tabla o este gráfico es de hace unos 4 años, el 47% de las proteínas blanco en el mercado, ¿no? Es decir, proteínas a las cuales las drogas o los fármacos atacan, ¿no? El 47% de esas proteínas son enzimas, 30% proteínas de membrana acopladas a proteínas G, ¿no? Las famosas GPCRs, son 30%, y miren apenas cuántos canales iónicos, cuántas integrinas, cuántas DNA, cuántas moléculas de ADN son el blanco para los fármacos que se encuentran en el mercado. Realmente muy poco, ¿no? Eso es porque hay mucho estudio todavía por hacer. Seguramente eh, podremos mejorar, eh, digamos, esta estadística si es que empezamos a ponerle más atención a estas otras moléculas, ¿ya? Y empezamos a desarrollar estas otras drogas o fármacos para estas otras moléculas, ¿no? Allí hay un nicho de trabajo, en un área en el cual es interesante empezar a trabajar, ¿no? Por supuesto, aquí hay todo un protocolo en el que hay que evaluar siempre los efectos adversos, ¿no? Muy bien, eso es todo lo que tenemos en cuanto al diseño o descubrimiento de nuevos fármacos. ¿Ya? En cuanto a nuevos métodos para eh, investigación o tratamiento, por ejemplo aquí, en el desarrollo de vacunas. En el desarrollo de vacunas, ¿qué es lo que normalmente uno busca? Busca una molécula
o una molécula en general, ¿no? Que al ser introducido, por ejemplo, en el humano, despierte la respuesta inmune, pero sin llegar a generar daño en el humano, ¿no? Esa es la idea de una vacuna. Despierta una respuesta inmune, pero que no desarrolle mayores síntomas, que no desarrolle la enfermedad. ¿Ya? Entonces, como una de las estrategias de las varias que hay, una es, por ejemplo, inocular un virus atenuado, ¿no? O una bacteria atenuada sobre el humano, y esto va a generar la respuesta inmune, y luego esta eh, respuesta inmune va a, digamos, eliminar este virus atenuado, pero ya la respuesta inmune ha sido este, surgida, ¿no? Ha surgido la respuesta inmune y ya otorga protección al ser humano. Pero otra estrategia es, por ejemplo, en lugar de usar un virus atenuado, es usar una parte de ese virus, ¿no? Vamos a poner de ejemplo al virus, usar alguna de sus proteínas. Para eso tenemos que encontrar su estructura, elucidar su estructura. Agarramos y, por ejemplo, se cultiva el virus, se purifica, se obtiene un cristal, ¿no? Vamos a ver esos métodos luego. Ya se obtiene el cristal y luego obtenemos la estructura de la proteína. Una vez que conocemos la estructura de la proteína, esta es, digamos, la proteína que interactúa con las células del hospedero o con los anticuerpos, ¿no? Una vez que encontramos esta proteína que interactúa con los anticuerpos, empezamos a mapear los posibles epítopes, ¿no? Que son los que interactúan con los anticuerpos. Podemos hacer un ranking de ellos, cuáles son los que mejor interactúan, etcétera. Y luego lo que podemos hacer es diseñar una nueva proteína con todos esos candidatos a epítope, ¿no? Y una vez generada esta proteína, ya, una vez generada esta proteína, inocular el organismo aquí, donde se busca obtener respuesta inmune, ya, inoculamos esta proteína y esta proteína debería hacer que el sistema inmune despierte y genere una respuesta de anticuerpos, ¿no? Como les decía, para eso lo primero que tenemos que hacer es examinar la estructura 3D de la proteína proveniente del virus, mapeamos los posibles epítopes y luego diseñamos nuestra proteína basados en esos candidatos. Y con esto debería funcionar, ¿no? Eh, o deberíamos poder hacer que surja una respuesta a nivel de anticuerpos. Ya. En esta publicación se muestra justamente este pipeline, este flujo de trabajo, y ha resultado, ¿no? Ha resultado, así que no es fácil, se requiere de, como les decía, por ejemplo, toda eh, un flujo de trabajo en el que hay que examinar la proteína, eventualmente no funciona, los epítopes que uno escogió, hay que volver a recoger los epítopes, etcétera, etcétera. Luego hay que diseñar la proteína basado en esos epítopes, eventualmente la manera como se ha diseñado la proteína hace de que la proteína no sea soluble o precipite muy rápido, no sea estable, etcétera. Ahí hay toda una serie de trabajo que requiere pues bastante diseño racional, ¿no? Y eso en eso consiste el desarrollo de vacunas, es decir, nosotros podemos utilizar la ingeniería de proteínas, ¿no? Para diseñar una proteína fusión que permita generar respuesta inmune. Muy bien, antes de mostrarles otra aplicación del desarrollo biotecnológico usando la biología estructural, debo mostrarles esto. Esto es una membrana, ¿ya? Y donde tenemos ejemplos de diferentes proteínas de membrana, aquellos que recepcionan un mensajero, aquellos que eventualmente son enzimas, están embebidas en la membrana, reciben su substrato y, bueno, generan producto. Hay otras proteínas de membrana que son canales iónicos abiertos, es decir, todo el tiempo están permitiendo la entrada de ciertos iones, ¿ya? Hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Hay canales iónicos que son activados, lo que necesitan cierta señal que les permite
abrir el canal y luego dejar pasar los iones o dejar salir los iones, ¿no? Estos son canales activados. Hay algunas otras proteínas de membrana que lo que le dan es a la célula es un marcador, es como una insignia que le dice a las demás células y demás moléculas que están alrededor de la célula, le dice, esta célula es de este tipo, ¿no? Por ejemplo, si es eh, una célula del tejido ah, del hígado, del riñón, del vaso, etcétera, ¿no? Y hay células que lo que permiten es generar o tener una adhesión de una célula con otra, ¿no? Entonces nosotros vamos por ahora a enfocarnos en las proteínas en los canales iónicos. Imagínense que nosotros podamos entender bien cómo funcionan estos canales iónicos, los aminoácidos que están involucrados, ¿no? La estructura de la proteína, cómo funciona cuando está completamente abierta, cómo funcionan aquellas proteínas que se activan bajo ciertas señales, bajo ciertos estímulos. En el caso de de los canales iónicos que están abiertos todo el tiempo, cómo es que dejan pasar los iones, qué tan grande es, nos permitiría pasar otro tipo de iones o solamente aquellos para los cuales están, digamos, diseñados. Entonces, imagínense que nosotros podamos entender cómo funciona este canal iónico, el que siempre está abierto, ¿no? Para que deje entrar o pasar las células, o perdón, los iones hacia la célula, ¿no? Entonces, una vez que entendemos esto, podemos rediseñar este canal iónico, ¿ya? Imagínense ahora que en lugar de pasar iones, luego de rediseñar esta proteína de membrana, lo que nos permite a nosotros es pasar una molécula de ADN, y como los diferentes nucleótidos tienen, las diferentes bases tienen diferentes cargas, nosotros podemos luego saber nosotros si es que está pasando, por ejemplo, una guanina, una timina, una adenina, ¿no? Podríamos nosotros saber si es que está pasando esto. Imagínense la aplicación biotecnológica que tendríamos aquí, ¿no? Tendríamos un secuenciador, ¿no? Que nos permita a nosotros saber, ajá, esta, esta cadena de ADN está compuesta por citosina, por guanina, por citosina, timina, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque somos capaces de que esta proteína de membrana lea las diferentes cargas que tienen estas bases y de ese modo nos podría decir eh, cuál es la secuencia de esta cadena de ADN. Ya, muy bien. Eso que yo les estoy contando ahora, efectivamente a alguien se le ocurrió, ¿no? Se le ocurrió y decidió eh, generar lo que se conoce un instrumento que se llama un secuenciador nanopore, que es un secuenciador de este tamaño. Imagínense el tamaño comparado con con una MacBook aquí, ¿no? Y este secuenciador efectivamente lo que tiene es una proteína de membrana, ya que una vez que empieza a pasar la cadena de ADN, puede lanzar diferentes señales, ¿no? Dependiendo de la base que está atravesando la proteína, y esa señal es enviada a la computadora y de ese modo podemos secuenciar, ¿no? Podemos secuenciar esta cadena de ADN. Aquí, otra vez, primero se entiende a nivel estructural la proteína, su forma, cómo funciona, los estímulos a los que es sensible la proteína, etcétera. Y luego podemos usar ese conocimiento a nivel de ciencia básica para aplicarlo, es decir, usar ingeniería para poder generar un aparato como este, por ejemplo, que no solo tiene aplicación en investigación, porque a nivel de investigación, pues tenemos muchas preguntas, muchas secuencias, organismos que secuenciar, genes que secuenciar, eh, sino también a nivel diagnóstico. Por ejemplo, se puede, de acuerdo a ciertas secuencias, la secuencia que tiene ciertos genes, uno puede decir si es que hay predisposición o no para ciertas enfermedades, ¿no? Es decir, que el haber desarrollado a quienes se les ocurrió este diseño, eh, eh, pues dieron el clavo, ¿no? Porque han generado, ¿no? Un dispositivo
a muy bajo costo que permite secuenciar eh, hebras de ADN, ¿no? Fragmentos de ADN. Ahora, este es el dispositivo más pequeño que ellos tienen. Hay dispositivos mucho más grandes, más masivos, donde se pueden secuenciar alrededor de 40 o 50 muestras a la vez, ¿no? O puede ser eventualmente la misma muestra, pero con 40 o 50 o 20 eh, repeticiones, ya uno tiene un trabajo estadístico más robusto cuando se trabaja a niveles de secuenciamiento. Muy bien, digamos, esas son las aplicaciones, ¿no? Brevemente las aplicaciones que podemos encontrar de el uso, el entendimiento de la biología estructural de ciertos procesos biológicos, de las proteínas involucradas en estos procesos biológicos y que nos permite a nosotros desarrollar biotecnología, ¿no? Muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta hasta aquí, me gustaría entrar a la parte donde trabajamos los métodos, ¿ya? Los métodos en biología estructural. Vamos a ver algún par de métodos experimentales, un par de métodos computacionales, que son los que usamos cuando se hace investigación en biología estructural. Muy bien, como en algún momento, en algún slide anterior les había comentado que es necesario elucidar la estructura de las proteínas. Esto se hace a nivel experimental con tres técnicas distintas. Hay algunas más, pero eh, estas son, digamos, las fundamentales. Vamos a empezar con la cristalografía. Cuando uno quiere obtener la estructura de una proteína, la primera técnica, digamos, la técnica tradicional, la que se viene empleando por muchos años, décadas, es el de la cristalografía. Para esto, ¿qué debemos hacer? Debemos primero clonar el gen de nuestra proteína, debemos expresar, purificar esta, esta proteína, ¿no? Se cultiva ya sea la bacteria o la levadura, dependiendo de qué sistema usamos, si usamos un sistema procariota o un sistema eucariota, ¿no? Purificamos, expresamos la proteína, luego la purificamos con la proteína bastante pura, se procede a hacer un trabajo de cristalización, es decir, se genera cristales de estas proteínas, ¿ya? Y luego estos cristales son llevados a un difractómetro de rayos X. Este difractómetro de rayos X, es decir, toda la tecnología a nivel mecánica, electrónica, mecatrónica, ¿no? Y biotecnología que se requiere para diseñar los dispositivos que están aquí, también es toda una disciplina, como les digo, ¿ya? Porque quien diseña estos aparatos tiene que saber que estos aparatos están siendo diseñados para muestras biológicas, ¿no? Entonces el diseño tiene que ser para muestras biológicas de estos equipos, ¿no? Pero muy bien. El cristal es luego puesto en estos robots ahora o sistemas de adquisición de data, ¿no? Se logra la difracción, ¿no? Que es básicamente irradiar nuestra muestra con rayos X, se obtiene un patrón. Antes se utilizaban pues placas de nitrato de plata, ahora ya toda esta señal, todo este patrón va directamente a unos sensores que luego van a unas computadoras. La computadora adquiere toda esta data, se procesa la data, se genera un modelo preliminar que luego se refina, se asigna las cadenas laterales para cada este, aminoácido que se ha encontrado y finalmente obtenemos el modelo 3D de la proteína o el ADN, ¿no? Dependiendo de qué es lo que estamos trabajando. Y esto nos permite a nosotros obtener el modelo 3D de la proteína, ¿no? O de la molécula que estamos trabajando. ¿Ya? Y esto nos permite a nosotros, por ejemplo, estudiar cómo es que una proteína se comporta cuando tiene un ligando, o si es una enzima, un substrato, ¿no? Unido a él, o cómo es que trabaja cuando ya está el substrato ahí, ¿no? Cómo cambian las conformaciones,
si, dónde es que se une el substrato o el ligando en la proteína, nos permite tener muchas de estas cosas, ¿no? Nos permite entender cómo es que se une, por ejemplo, el ligando en la proteína. Otra técnica que se usa es la de resonancia magnética nuclear, que es básicamente usar un campo magnético, de tal modo que los núcleos de los diferentes átomos se alinean, pero en este caso nos enfocamos en aquellos átomos que pueden estar protonados o no protonados usando eh, átomos de hidrógeno, ¿no? Pueden estar deuterados o no. Y con esto nosotros obtenemos ciertos patrones que nos permiten a nosotros identificar si un aminoácido es aromático, es alifático, si tiene algún grupo metil, etcétera, ¿no? Entonces, con estos patrones, nosotros luego podemos decir si es que lo que tenemos y estos patrones dependen del entorno también. Entonces, con esto y ayuda de la secuencia y las bases de datos que ya se tienen de estructuras previas, podemos empezar a calcular la estructura que debe tener nuestra muestra, ¿no? La muestra en este caso está en solución, no se necesita un cristal para hacer resonancia magnética nuclear, se necesita que esté en solución y se trata la muestra con eh, en deuterio, ¿no? Y luego estas interacciones, estos patrones que nosotros hemos encontrado aquí, y la secuencia nos permite a nosotros encontrar, ¿no? Elucidar la estructura de la proteína que estamos estudiando. Ahora, ¿por qué es, o cómo usamos, cómo saber si usamos cristalografía o usamos resonancia magnética nuclear? La idea es que en general lo preferible es tener o elucidar la estructura mediante cristalografía. Pero hay casos en que por caprichos de la naturaleza, la proteína no puede ser trabajada con cristalografía. ¿Por qué? Porque no genera cristales. No todas las proteínas se pueden cristalizar. Como les dije, caprichos de la naturaleza. Algunas proteínas cristalizan muy fácil, otras no tan fácil y otras hasta ahora no han podido cristalizarlas, ¿no? Algunas ha tomado mucho tiempo encontrar un truco para poder cristalizarlas, ¿no? Para generar este cristal y luego obtener la difracción, ¿no? Entonces, como hay proteínas que no se pueden cristalizar, algunas de esas proteínas que no se pueden cristalizar pueden ser trabajadas usando resonancia magnética nuclear y también obtenemos una estructura válida y eso nos permite seguir o continuar con nuestros estudios. Pero últimamente ha surgido toda una, digamos, una corriente que es usar microscopía, criomicroscopía electrónica, que lo que hace o lo que es usar nuestra muestra, la proteína que pensábamos usar para cristal, digamos, para obtener cristales, eh, usamos una solución de la proteína lo más pura posible, ¿ya? Y generamos nosotros una película tan delgada de nuestra solución, la vertemos sobre una gradilla, ¿no? Se genera una película muy delgada de esta solución, y luego se congela, ¿no? Se vitrifica, se le dice en la jerga de quienes trabajan en esta técnica, y se genera una película muy delgada cercana a, digamos, los menos 70 grados centígrados, ¿no? O a los menos 170 grados centígrados. Y con esto, esta película muy delgada puesta sobre una gradía, se lleva a un microscopio electrónico. Este microscopio electrónico lo que hace, en vez de usar luz para eh, generar las proyecciones de una imagen, lo que hace es generar electrones, usa electrones, ¿no? Ilumina, vamos a decirlo entre comillas, ilumina la muestra con electrones y vamos a obtener proyecciones en 2D de nuestra muestra con diferentes orientaciones. ¿Por qué con diferentes orientaciones? Porque una vez que está, digamos, en esta película delgada, por un efecto estocástico, es decir, aleatorio,
las diferentes proteínas que teníamos en esa solución van a estar orientadas de diferente manera. Y luego de irradiarlas con este haz de electrones, las proyecciones que vamos a obtener van a tener también distintas orientaciones. Luego, aquellas que tienen la misma orientación se unen para darnos idea de cómo es la silueta de la proteína. Una vez que tenemos una idea de cómo es la silueta de la proteína, se reconstruye. Luego se hace un análisis estructural para ver si la reconstrucción es correcta o no. Se regresa a las imágenes crudas, se vuelve a refinar todo este proceso hasta que finalmente obtenemos un modelo 3D, ¿no? Esto es más o menos el flujo de trabajo en criomicroscopía electrónica, ¿no? Como les decía, vienen los rayos de electrones. Aquí están las diferentes moléculas, es decir, es nuestra proteína, pero están en diferentes orientaciones y se generan estas sombras. Estas sombras son luego analizadas y nos sirve para hacer la reconstrucción. Eso es equivalente a que tengamos una sola muestra, digamos, una sola molécula, y empiezas a obtener proyecciones desde diferentes ángulos, ¿no? Esa es más o menos la idea, la equivalencia. Y luego, como les decía, no es tan fácil, no es un plug and play, ¿no? No es conecta y funciona, sino que eventualmente conseguimos la reconstrucción, algo no estuvo bien, hay que regresar a alguna parte del análisis o procesamiento de data, volver a analizar las proyecciones, la reconstrucción, etcétera, 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 hasta que en algún momento decimos, ya, hemos llegado a un modelo óptimo de nuestro complejo, ¿no? Ahora, ¿por qué o cuál es la aplicación en general para complejos moleculares grandes, ¿no? Por ejemplo, el ribosoma es un complejo molecular grande, ¿ya? Para proteínas de menos de 100 kilodaltons no es muy aplicable, hasta 100 podría ser, pero menos de 80 ya no, ¿no? Al menos eso nos dice la teoría, la experiencia hasta ahora, que no se aplica para proteínas de menos de 80 o 100 kilodaltons. Ya. Otra vez, este es el pipeline que se usa en criomicroscopía electrónica. Muy bien, ahora vamos a hablar de algunos métodos computacionales, ¿no? A ver, algunos de los métodos computacionales que se usan están relacionados, por ejemplo, a la predicción de una estructura. Una de las grandes tareas que se ha tenido en biología estructural a lo largo de estas décadas ha sido poder predecir la estructura de una proteína sabiendo solamente su secuencia, ¿no? Se trabajó hasta hace unos 3 o 4 años, casi siempre con modelos por homología, que quería decir que necesitabas, por ejemplo, tener eh, este, un, un modelo, tener una base de datos con proteínas que tengan al menos 30% de identidad con tu secuencia problema, ¿no? Y con eso podías reconstruir o construir un modelo teórico, es decir, enteramente computacional, de la estructura de una proteína, de tal modo que te evitas pasar por todo el flujo de trabajo experimental, ¿no? A veces funcionaba, a veces funcionaba, a veces no, hasta que hace unos 2 o 3 años apareció AlphaFold 2, que lo que hace es reconstruir en general cualquier secuencia de proteínas, pero no siempre los modelos son confiables. Puede predecir la estructura de una gran cantidad de proteínas, ¿no? Basados en las bases de datos, usa Deep Learning, que es una de las ramas de inteligencia artificial, y lo que hace es analizar las bases de datos, una base de datos que ya ha sido depurada por AlphaFold, ¿no? Y analiza toda la base de datos, busca tu secuencia problema en esta base de datos y empieza a asignar estructuras secundarias a las diferentes partes eh, de tu proteína, a las diferentes partes de la secuencia, ¿no? Luego genera un score para ver qué tan buena es la predicción, etcétera, y finalmente te da una estructura
tridimensional, ¿no? De la proteína que tú le estés dando. Ahora, la idea de este algoritmo es que está hecho con inteligencia artificial, con deep learning, entonces se supone que debe ir aprendiendo o incorporando a su base de datos las cosas que le vamos dando. ¿Ya? Ha funcionado bien para una gran cantidad de proteínas, como les dije, pero en algunos casos, eh, dependiendo de lo que uno busque, ¿no? Por ejemplo, si uno busca una estructura, una proteína, uno está estudiando una proteína que sabemos o hipotetizamos que cambia de conformación ante la presencia de un ligando o ante la presencia de eh, digamos, de alguna otra proteína con la que interactúa, y nosotros le enviamos la secuencia de nuestra secuencia problema a AlphaFold. AlphaFold nos va a predecir la secuencia o la estructura de esta proteína en su forma APO, es decir, en su forma mm, pura, sin estar interactuando ni con un ligando ni con alguna otra proteína, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura de la proteína cuando está interactuando o cuando el ligando se ha anclado en la proteína o cuando interactúa con algún anticuerpo, vamos a decir? Eso es algo que todavía AlphaFold no ha logrado, pero han empezado a aparecer otros algoritmos, otros programas que dicen que sí ya pueden hacerlo. No lo he querido mostrar aquí porque todavía es algo que yo no he, digamos, trabajado, no lo he probado en persona, pero sí se lee en la literatura que hay algoritmos de este tipo, ¿no? Entonces, AlphaFold es un algoritmo que nos permite a nosotros predecir, construir un modelo computacional de una estructura, de una proteína basado solamente en la secuencia. Es decir, nosotros le entregamos la secuencia y nos entrega luego una estructura tridimensional. Pero el mismo AlphaFold tiene pues sus grados de confiabilidad y yo he visto, por ejemplo, en algunos casos en que uno le entrega una proteína más o menos grande, te entrega una estructura y te dice claramente, hay un código de colores en que te dice, mira, esta región es confiable y esta región no tanto, ¿no? Y esta no es confiable. El mismo AlphaFold, digamos, por ese lado, reconoce las limitaciones. Y está bien, de modo uno puede tomar el modelo con cautela para saber si es que nos va a ser útil o no. Otra técnica computacional que se usa bastante son las simulaciones de dinámica molecular, que es básicamente eh, seguir la trayectoria de una molécula cuando, digamos, la soltamos y dejamos que vea o que evolucione con el tiempo de acuerdo a la segunda ley de Newton. Por ejemplo, aquí tenemos dos moléculas de agua que una vez que las soltamos y vemos su evolución en el tiempo, vemos que hay vibración, hay rotación, hay traslación de ambas moléculas y vemos, por ejemplo, cómo hay un puente de hidrógeno ahí que siempre se mantiene, ¿no? Ahora, esto es cuando se trata de moléculas de agua, pero imagínense cuando se trata de una proteína en la que tienes muchos átomos, ¿ya? ¿Y qué es lo que se hace? Se sigue usando la segunda ley de Newton. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué a nivel atómico usamos la segunda ley de Newton cuando lo correcto sería usar, digamos, una aproximación de mecánica cuántica? En primer lugar, porque y la principal razón es que computacionalmente es mucho más costoso hacer cálculos de mecánica cuántica que hacer cálculos de mecánica newtoniana. Ya. Es mucho más costoso. Segundo, ¿por qué? ¿Y qué es lo que nos ha ayudado, digamos, a evitar usar mecánica cuántica para muchos casos cuando se trata de proteínas? Es que cuando se trata de proteínas, una cosa que me olvidé mencionarles es de que cuando hacemos este tipo de simulaciones es porque estamos interesados en las posiciones y velocidades de las moléculas y de los átomos en función del tiempo, ¿no? Y esto nos permite estudiar pues diferentes sistemas, proteína-proteína, droga-proteína, proteína DNA, ¿no? Pero cuando nosotros estudiamos proteínas, sabemos de que tenemos muchos átomos, cada aminoácido es distinto, pero también tenemos digamos, una serie vamos a decir, de base de datos. Tenemos una base de datos de cuál es la distancia de los enlaces, ¿no? El rango de las distancias cuando se trata de un enlace
vamos a decir, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno, nitrógeno-oxígeno, etcétera. Esos enlaces, dependiendo de qué tipo de molécula tenemos, qué tipo de aminoácido tenemos, esas, digamos, existen tablas que podemos colocarlas en una base de datos y luego estas tablas las usamos para crear un potencial que nos permita luego usar la segunda ley de Newton y realizar una simulación de este tipo, ¿no? Entonces decimos, los ángulos tienen estas distancias, varían en este rango, los ángulos tienen estas distancias, los ángulos diedrales propios e impropios tienen esta forma, ya las interacciones no enlazantes, es decir, donde no hay interacciones covalentes, tienen esta característica. Entonces, todo esto está colocado en el programa de simulación, de tal modo que podamos simular nosotros un péptido, por ejemplo, ¿no? Un péptido usando solamente la segunda ley de Newton. Es decir, ya no usamos mecánica cuántica, con lo cual nos ahorramos mucho tiempo computacional, pero obtenemos simulaciones que reproducen, ¿no?, lo que se ve luego en los experimentos, o antes, ¿no? Entonces eso le da confiabilidad a la simulación, usando la segunda ley de Newton y usando lo que se conoce como los force fields o campos de fuerza, que nos permite a nosotros caracterizar las distancias de enlace, los ángulos de enlace, los ángulos propios, impropios, las interacciones no enlazantes, ¿no? Y con eso se puede reproducir bastante bien las interacciones a nivel de proteína, ADN, proteína, fármaco, etcétera. Y nos permite simular también no solo péptidos, proteínas enteras, proteínas en las membranas, ¿ya? Eh, y de ese modo nosotros podemos eh, usar las simulaciones computacionales en biología estructural para entender los diferentes procesos biológicos. Muy bien, ahora voy a contarles un poco del trabajo que estamos haciendo en Cayetano, particularmente en la unidad de moléculas individuales, donde trabajo con el doctor Daniel Guerra. Una de las cosas en las cuales yo estoy abocado a trabajar es, por ejemplo, eh, estudiar este receptor. No es una proteína de membrana que recibe cierta señal, es decir, ya que en general es la epinefrina, ¿no? Ya, y que se ha encontrado que está involucrada, se ha encontrado que esta proteína está involucrada en ciertos síntomas cardiovasculares y también en reacciones adversas cuando se desarrollan fármacos, ¿no? Entonces, es decir, si nosotros queremos diseñar alguna droga que se una a esta proteína, ¿ya? Eh, tenemos que tener cuidado porque eh, que si queremos regular estos síntomas cardiovasculares, al diseñar una droga que, digamos, alivie estos síntomas, podríamos también generar reacciones adversas, porque se ha encontrado que esta proteína está involucrada en reacciones adversas, ¿no? Entonces, la estructura cristalizada de esta proteína ha sido publicada. Actualmente, justo hace unas semanas, se ha involucrado una estudiante de la carrera de farmacia de Cayetano para continuar con los estudios relacionados justamente a tener esta proteína como blanco para fármacos que podrían, no, potenciales fármacos que podrían estar interactuando con esta proteína. ¿Ya? Otro sistema que estamos estudiando es un factor de transcripción de E. coli, que es bien curioso, ¿no? Aquí está involucrado, por ejemplo, un fenómeno que se llama loterismo, que les voy a explicar en un momento, ¿ya? Esta es la proteína inactiva. Cuando se une el AMP cíclico, la proteína activa, ¿no? Es decir, que se une al ADN para regular o iniciar la transcripción. Fíjense el cambio conformacional que sufre. Esta es la proteína inactiva y esta es la proteína activa. Hay un cambio conformacional muy grande ahí en estas zonas, ¿ya? Y lo curioso es que estos cambios surgen en una zona lejana a donde se une el ligando. El ligando está aquí y a unos 27 o 28 Armstrongs, en términos atómicos es bastante, es donde suceden estos cambios de conformación. A esa respuesta, en este caso un cambio de conformación, a esa respuesta a larga distancia, ¿no? Se le conoce,
biología estructural como alosterismo. Es decir, que hay una comunicación a larga distancia entre un estímulo aquí y un efecto en otra parte de la proteína, ¿no? A larga distancia. Y algunas cosas curiosas que hemos encontrado de esta proteína es que a pesar de que es un dímero, ya, un homodímero, es decir, que las dos subunidades de esta proteína son idénticas, ¿no? Son simétricas estructuralmente, ya, termodinámicamente presentan, digamos, diferencias, ¿no? Por ejemplo, en la forma APO de la proteína tenemos de que hay zonas, este es el número de residuo de la proteína, tiene 210 residuos, ¿no? Y si hacemos el plot en cómo está relacionada, ya sea cuando una zona de la proteína se mueve hacia la derecha, la otra se mueve a la derecha, o si se mueve hacia la izquierda, la segunda zona de la proteína, cómo es que están acopladas las diferentes regiones de las proteínas, veremos que este acoplamiento en la subunidad A, vamos a decir, no es igual en la subunidad B. Hay zonas que son muy parecidas, ¿no? Pero hay ciertos acoplamientos que no son, que no aparecen, que aparecen en una subunidad, pero que no aparecen en la otra subunidad, ¿no? Como por ejemplo esta de aquí, toda toda esta zona que ven aquí, ¿no? Aparece este acoplamiento en una subunidad, pero no en la otra. Entonces, esas cosas pueden ser interesantes, por ejemplo, si luego decidimos diseñar un biosensor, ¿no? ¿No? Diseñar una proteína y obtener una respuesta diseñada, ¿no? Es decir, ya sabemos que se une de este modo, pero ¿qué pasa si hacemos una mutación aquí? Podemos conseguir que el cambio conformacional que se da en la proteína se dé solo en una subunidad, no en la otra. Ese tipo de cosas estamos ahora trabajándolas, y es uno de los proyectos que tenemos. Ya. Otro proyecto que tenemos es eh, que está relacionado a criomicroscopía electrónica. En el Perú no tenemos un microscopio electrónico que permita realizar este tipo de trabajo, que, como les había contado, consiste en obtener una muestra, una proteína o un complejo molecular eh, en una solución, ponerla en el microscopio electrónico y luego generar las estructuras tridimensionales, ¿no? Sin embargo, estamos trabajando en colaboración con el Laboratorio Nacional de Nanotecnología en Brasil, ubicado en Campinas, y hace unas semanas estuve por allá justamente viendo el tema de la colaboración. Vamos a enviar nuestras muestras, por ejemplo, la de un bacteriófago que ha sido identificado y aislado por el laboratorio del doctor Jesús Tamaris, ¿ya? Él ha identificado un bacteriófago que aparentemente tiene actividad contra salmonela, ¿ya? Así que ahí pues, tenemos una potencial herramienta para, en lugar de usar antibióticos comunes, usar un bacteriófago como terapia, ¿no? Es decir, si hay una infección de salmonela, en vez de darle un antibiótico, podríamos darle un bacteriófago al animal que está infectado de salmonela. Dar, que sea para humanos está bien lejos, pero digamos para trabajar con mamíferos podría servirnos, ¿no? Entonces el laboratorio del doctor Tamariz ha identificado, aislado este bacteriófago, tiene actividad contra salmonela, y como decía, hay una potencial herramienta terapéutica ahí, y actualmente lo que hemos conseguido es esta imagen del bacteriófago, ¿no? Hasta ahora esto es lo que hemos podido conseguir. Estamos ahora trabajando en la purificación de este bacteriófago. Esto es una imagen de microscopía electrónica, pero no a bajas temperaturas, sino, digamos, a temperatura ambiente, usando tinción negativa. Ha sido obtenida por un colaborador del doctor Jesús Tamariz, pero el objetivo es ahora obtener la estructura tridimensional de todo el virus y de cada una de sus proteínas. Y eso, ¿cómo lo vamos a lograr? Usando criomicroscopía electrónica. Y nuestros colaboradores en Brasil, quienes tienen unos microscopios que cuestan pues millones y millones de dólares, ya lo tienen listo, lo tienen trabajando y nos han
y hemos acordado que vamos a enviarle nuestras muestras para que nos ayuden en la elucidación de esta estructura, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando actualmente en Cayetano, en la unidad de moléculas individuales a nivel de biología estructural. Así que si alguien tiene alguna inquietud, quisiera verse involucrado, alguien de la carrera de ingeniería biomédica quiere involucrarse en estos temas, por favor no duden en contactarnos. Eh, en el laboratorio o en la unidad de moléculas individuales trabajamos con el doctor Daniel Guerra, estamos colaborando con el profesor Pablo Fonseca de Ingeniería Informática, ustedes lo conocen, con el profesor Jesús Tamariz, ¿no? Y nuestros estudiantes, tanto de farmacia, de la maestría de Raúl, que se encuentra en la maestría de bioquímica de Cayetano, Joel, que es un tesista externo, él es de Cayetano y está empezando a trabajar en imágenes de criomicroscopía electrónica. ¿Ya? Algo que me olvidé mencionarles es que si bien el experimento se va a hacer en Brasil, ¿no? La adquisición de data de criomicroscopía electrónica, el procesamiento de la data, es decir, el generar ya toda la estructura se va a hacer en Perú, ¿ya? Y uno de los, digamos, de quienes están, las personas que están involucradas son tanto Raúl Laureano como Joel Torres, ¿no? Nuestro tesista externo, que ya están empezando a trabajar en estas imágenes en algunas imágenes que ya se han adquirido. Joel y Raúl va a adquirir o va a trabajar seguramente en algunas otras imágenes. Nuestros colaboradores digamos, externos son el doctor James Lee de la Universidad de Texas y el doctor Chuck Farah de la Universidad de Sao Paulo. Y está todo el staff e investigadores del Laboratorio Nacional de Tecnología. Debo mencionar que está Rodrigo Portugal, que es quien nos está ayudando en el laboratorio de nanotecnología en Campinas, ¿no? Él es el investigador principal allá, quien nos ha dado el acceso al criomicroscopio electrónico. Y por supuesto hay que agradecer a Prociencia y Concite, quien está financiando nuestro proyecto de criomicroscopía electrónica, porque lo que queremos es implementar todo un